1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Faltarían 2 muchachos. Aquí está Brian, 6, y nos faltaría 1. 2, 3, 4, 5, 6. Parece que falta Camilo, no, está Camilo, está Cristian, está Brian, está León, está Jorge, aquí está Bruno. Ya, ahí estamos todos, vale. Ahí los coloqué presente a todos, ¿ya? Ahí son 7, súper. Y la clase pasada también estuvieron presentes todos, ¿no es cierto? Voy a colocar presente a todos, ¿ya? También son 7. Pero, profe, el martes pasado no tuvimos clase, por el receso. El 26, ¿no tuvimos clase el 26? No, Ah, tenés razón, pues. Estoy, tuvimos receso. estoy puro chamullando, estoy puro chamullando, ¿verdad? Porque tuvimos vacaciones. O sea, le vamos a colocar vacaciones, entonces. Va, vacaciones, ya, listo. Bueno, ahí yo me entiendo, ¿ya? Ok, vale. Estamos viendo el PPT, ahí estamos, ¿listo? Entonces, estamos viendo que, claro, depende del autor, por ejemplo, este Huerta, estos muchachos, ustedes que van a ser, porque están formándose para eso, licenciados en actividad física, ustedes tienen que dominar todos estos temas, autores y tienen que, porque su carrera es muy técnica, o sea, muy teórica, ¿ya? Tienen que dominar todos estos autores, ¿ya? Si alguien después le cita, oye, ¿y qué pensás tú de Sebastián? No, Sebastián sí, y se manejen, ¿ya? Con los autores. ¿Ok? Está, por ejemplo, aquí Huerta define como cualidades físicas, ¿no es cierto?, a la fuerza, pero lo que sí se repite siempre la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y la velocidad. Hay algunos que, ¿no es cierto?, colocan, por ejemplo, aquí Santiago Ramos, ¿no es cierto?, coloca en vez de velocidad, fuerza, rapidez. Ya, él quizá no lo considera como velocidad, sino como rapidez, y le coloca capacidades motrices condicionantes, como que mezcla también, ¿no es cierto? Aquí está J. Beinek, ¿ya? Que también él habla de formas de solicitación motriz o cualidades que determinan la condición física. ¿Ya? Él le agrega una parte motriz a lo que es la parte de las cualidades condicionantes o las capacidades físicas, le agrega una parte motriz, que dirían de un proceso energético. Ahí habla de la parte, ¿no es cierto?, de las fuentes energéticas que uno utiliza, la resistencia general, la fuerza, la velocidad, y las que dirían de procesos de regulación y control, la movilidad y la destreza. Viste que aquí agrega otra cosa este autor. Agrega movilidad, que antes habían aparecido como flexibilidad, le agrega la movilidad, ¿ya? Y la destreza, como, no sé, po, se me figura una destreza, una voltereta, una invertida, él agrega otras cosas. Entonces, y por último, ¿cierto? Este otro que es eh, Genarello y la Petra, define como cualidad física básica aquellas capacidades que sin un proceso de elaboración sensorial complejo, después vamos a ver que hay algunos que tienen una elaboración compleja en la parte del sistema nervioso central, configuran la condición física y son, de nuevo, la resistencia, la flexibilidad, la fuerza y la velocidad. ¿Ya? Entonces depende del autor, cómo ellos utilicen, ¿no es cierto?, estos conceptos de cualidades y capacidades. ¿Ya? De todas maneras, hay algunos que como decía los compañeros, que dicen que no son lo mismo. Entonces todavía hay un proceso que no está muy bien definido, ¿ya? Entonces, ¿qué son las capacidades condicionantes? Las capacidades están determinadas por factores energéticos que se liberan en el proceso de intercambio de sustancias en el organismo humano, produciendo trabajo físico. No sé, pues estas fuentes energéticas pueden ser, ¿no es cierto?, los carbohidratos, ¿ya?, que se acumulan en el cuerpo como glicógeno en el hígado, ¿ya? Si hacemos una actividad de corta duración, ¿qué fuente energética se utiliza? De corta duración, por ejemplo, hacemos un pique, corremos de aquí a la esquina. ¿Qué fuente energética se utiliza ahí?
no es lo mismo que una un poquito más de duración, que ahí utilizamos el glicógeno, que es el azúcar que nosotros la almacenamos, ¿no es cierto? En el hígado, en los músculos. Cuando hacemos, a ver, es que no, voy a meterme acá para ver si alguien me contestó en el chat, si alguien sabe. El ATP, ya, el ATP, claro, claro. El ATP, el adenosintrifosfato, ¿no es cierto? Muy bien. De hecho, a las capacidades condicionantes le agrega la coordinación y la flexibilidad. La denomina movilidad. Ah, mira, mira, Jorge, buenísimo, buenísimo. Le agrega la coordinación y la flexibilidad. Ya, claro. Lo que pasa es que la coordinación viene haciendo otras capacidades que se llaman capacidades perceptivo-motrices, ¿ya? Y ahí está otra, no sé, pues está la lateralidad, está el esquema, esquema corporal, el esquema temporoespacial, esas son las capacidades perceptivo-motrices, ¿ya? Son otras, pero claro, como dices tú, aquí los autores pueden hacer el chanchullo que quieran, pero, pero bueno, en líneas generales lo que se conoce como capacidades o cualidades básicas son la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y la resistencia. Eso es como indiscutido, que eso sí está en todos los autores, ¿ya? Claro, el ATP, ¿no es cierto? La fosfocreatina también, ¿no es cierto? Que también se utiliza en piques cortos y en esfuerzos, ¿no es cierto?, que de corta duración, ¿sí? Ya, entonces, lo que dijimos, estas son capacidades energéticas, ¿no es cierto?, funcionales del rendimiento, que se desarrollan producto de las acciones motrices conscientes del individuo, ¿ya? Claro, si yo realizo un ejercicio de mayor duración, ya voy a utilizar, ¿no es cierto?, la reserva de glicógeno, y si es, ¿no es cierto?, más de 30 minutos, utilizamos la reserva de lipídicas, ¿no es cierto?, los lípidos, y por eso que después bajo de peso, o bajo el porcentaje de grasa, ¿va? ¿Qué pasó? Aquí vemos entonces después capacidades condicionantes, vemos que la fuerza, tenemos la fuerza máxima, la rápida, la resistencia, en la velocidad tenemos la velocidad de traslación, se entiende la máxima, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, subir un máximo de peso en un solo movimiento, la rápida, que es la que vimos, ¿no es cierto?, en el video, ¿no es cierto?, cuando la fuerza rápida o fuerza explosiva, la resistencia es la fuerza, ¿no es cierto?, que yo mantengo más tiempo, ¿ya? La velocidad está la de traslación, ¿no es cierto?, que yo voy de un punto a otro en el menor tiempo posible, la reacción, que son la velocidad de reacción, la resistencia, que la velocidad también tengo que mantenerla, resistir. Por ejemplo, un corredor de 100 metros plano tiene que mantener la velocidad, tiene que tener una cierta resistencia anaeróbica. El corredor de los 200 metros planos también tiene que resistir, ¿ya? Es una resistencia anaeróbica. Después está la resistencia propiamente tal, la de larga duración, la de mediana duración, la de corta duración, que es la resistencia anaeróbica. Después tenemos lo que es la definición de resistencia, ¿ya?, que es la capacidad de mantener, soportar psíquica y físicamente una carga durante un tiempo, ¿ya? Un tiempo prolongado, produciéndose finalmente un cansancio, pérdida de rendimiento, insuperable, o sea que es manifiesto, ¿no es cierto?, que se puede ver, observar, debido a la intensidad y la duración de la misma, y o de recuperar rápidamente después de esfuerzos físicos y psíquicos. No sé si alguien ha corrido una maratón, pero yo he corrido 4 maratones y realmente después de correr la maratón te viene un cansancio, pero extenuante. O sea, tú podés estar, tenés que estar, o sea, primero que tenéis que por lo menos estar una semana en reposo porque la musculatura te duele mucho a los 2 días después, o al otro día después, musculatura, no sé, articulaciones, ligamentos, tendones, te duele todo después de una maratón, ¿ya? Porque es un esfuerzo realmente extenuante, ¿ya? Entonces, a eso va lo que decía ahí, ¿no es cierto?, en el PPT. La fuerza, ¿no es cierto?, como la habíamos visto en otros PPT, es la capacidad que tiene el hombre como género, hombre y mujer, los dos, ¿ya?, para vencer o contrarrestar una resistencia externa
a través del esfuerzo muscular. Permite a una persona mover masas o ciertas velocidades y soportar un determinado peso, ¿ya? O sea, es la capacidad del músculo de vencer una resistencia externa, ya sea una pesa, ya sea, ¿no es cierto?, el propio peso del cuerpo. Mi propio peso también es una resistencia, ¿ya? El también, ¿no es cierto?, movilizarme de un punto a otro a través de desplazarme a una cierta velocidad, también tengo que tener una fuerza que sería fuerza explosiva, ¿no es cierto? Entonces, definitiva, todo es fuerza. La fuerza resistente, que también, ¿no es cierto?, a realizar resistencia aeróbica y anaeróbica, tengo que tener fuerza para poder movilizarme. Los músculos tienen que actuar, ¿sí? La velocidad, ¿no es cierto?, que es la capacidad del hombre de realizar acciones motrices en el menor tiempo posible. Claro, ¿no es cierto?, cubrir, como ven acá, ¿no es cierto?, mira, Usain Bolt, cubrir ahí está corriendo los 100 metros planos, cubrir los 100 metros planos en el menor tiempo posible. Y eso, no sé si se acuerdan, que tiene que ver con dos factores. Uno es la longitud de la zancada. Fíjense que Usain Bolt, ¿cuánto me dirá? Me dirá 1,90 m, por ahí tiene que andar, 1,90 m y tanto. Entonces, la zancada que tiene Usain Bolt, pucha, con una zancada ya así más de 3 metros, con una zancada de él, ¿ya? Y aparte de eso está la frecuencia de los pasos, la frecuencia de carrera, la frecuencia de la zancada. Es decir, por un lado, la longitud, la distancia que yo puedo abarcar en una zancada, y después la cantidad de pasos que puedo dar, ¿no es cierto?, en una determinada cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces, ahí se tienen que complementar esas dos cosas para producir la velocidad, ¿sí? El concepto aborda la propia velocidad del movimiento, su frecuencia y reacción motora, ¿ya? También está la velocidad-reacción. Por eso reacción motora, cuando en este caso, si seguimos con el mismo ejemplo de los velocistas, ellos tienen que escuchar un disparo, o sea, ¡pah! Y cuando suena el disparo, yo tengo que reaccionar lo más rápido posible. Eso se llama la velocidad de reacción, pero auditiva. Está la visual, ¿no es cierto? Y está la táctil. Después vemos la flexoelasticidad. El término flexibilidad es más adecuado para valorar la movilidad de las articulaciones de todo el cuerpo, o bien definirla como el grado de elasticidad o poder de elongación que tiene un músculo ante un estiramiento, ¿ya? Entonces, aquí la flexoelasticidad tiene que ver no solamente, bueno, acá abajo dice cuando se habla de una articulación en concreto, es preferible hablar de movilidad. Entonces, nosotros tenemos que hablar de dos cosas, ¿ya? En el otro PPT salía de movilidad articular y de flexibilidad, las dos cosas, o elasticidad, perdón, elasticidad y movilidad. Estas dos cosas, la elasticidad y la movilidad, conforman la flexibilidad o flexoelasticidad, ¿ya? También se puede decir, ¿ok? Entonces, por un lado, ¿no es cierto?, la movilidad articular, ¿no es cierto?, me permite, ¿no es cierto?, calentar las articulaciones del cuerpo para que después, ¿no es cierto?, puedan realizar eh, ángulos o movimientos de mayor amplitud, ¿ya? Que la articulación tenga una mayor amplitud al momento de realizar la elasticidad. Y por otro lado está el músculo, ¿no es cierto?, que se tiene que producir una elongación, ¿ya?, de la musculatura, es decir, que el músculo ceda y se coloque elástico para que pueda, ¿no es cierto?, aumentar los rangos articulares. Si el músculo está, ¿no es cierto?, muy tonificado, no me va a permitir tampoco el ángulo de la articulación sea, ¿no es cierto?, el que yo necesito. No sé, en una invertida, ¿no es cierto?, el gimnasta tiene que tener el brazo, ¿no es cierto?, a la altura de la oreja, un poquito más atrás. Pero si yo tengo una contracción, ¿no es cierto?, del pectoral, ¿ya?, y no me permite subir el brazo, ya no voy a poder lograr la movilidad articular que requiero. Después están capacidades complementarias, ¿no es cierto?, que aquí, ¿no es cierto?, vemos las capacidades coordinativas, dependen del funcionamiento del sistema nervioso central, de la participación de los analizadores motores, pudiendo catalogarlas como capacidades sensomotrices, ¿ya? Son capacidades sensomotrices o perceptivo-motores. Perceptivo y senso tiene que ver con captar información, ¿ya?
perceptivos y sensomotrices, ¿ya? Ahora, también dependen de los procesos de conducción nerviosa y regulación motriz que se presentan en cada persona a diferentes velocidades, precisión y movilidad. Se desarrollan en la interdependencia continua y son un requisito indispensable para el crecimiento. Ya, ¿a qué nos referimos con esto? Que también, ¿no es cierto?, aparte de la coordinación, que es un requisito para poder desarrollar también el movimiento y obviamente desarrollar las capacidades o cualidades condicionantes, ¿ya? También requerimos que se desarrollen otras cosas, como por ejemplo el equilibrio, el ritmo, la reacción, la diferenciación, la sincronización, la orientación y la adaptación. Todas esas. Esas las vamos a ver ahora, así para que no... Voy a ver, ¿no es cierto?, si hay alguna consulta. Ya, no hay ninguna consulta hasta el momento. Vale. Ahora vamos a ver todas estas que acabo de mencionar, lo vamos a ver acá. Me pasé. Ahí está. Entonces, vemos que las capacidades coordinativas encontramos las generales y la regulación y dirección del movimiento, la adaptación y cambios motrices, ¿no es cierto? En lo que es la parte general, ¿ya? Regula el movimiento, o sea, lo va, lo va adaptando de acuerdo a las necesidades del contexto, de lo que se está haciendo, del movimiento, ¿ya? Las capacidades coordinativas específicas, lo que recién dijimos, la orientación, el ritmo, el equilibrio, la anticipación, diferenciación y coordinación, que lo vamos a ver ahora. Las complejas son el aprendizaje motor y la agilidad. Eso en realidad no nos compete tanto el aprendizaje motor, porque su carrera no va orientado a los aprendizajes, ¿ya? Y la movilidad que es activa y pasiva, ¿ya? Puedo hacer una movilidad pasiva, que alguien, ¿no es cierto?, me tome los brazos y me lo tire para atrás, o yo estar trabajando en forma activa los brazos, ¿ya? La coordinación es la coordinación muscular o motora es la capacidad que tienen los músculos esqueléticos del cuerpo de sincronizarse bajo parámetros de trayectoria y movimiento, ¿ya? Entonces, para que los músculos se sincronicen, tienen que, como salía en la anterior, tiene que haber una regulación, ¿no es cierto?, y una adaptación para que se puedan regular, ¿ya? Estos movimientos, sincronizarse, ¿sí? Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo hay un trabajo en escaleras de coordinación, entonces los músculos tienen que contraerse, otros tienen que relajarse, ya tiene que haber, ¿no es cierto?, una sincronización entre las contracciones y relajaciones musculares para producir el movimiento, a eso se refiere, ¿ya? El equilibrio es un estado del cuerpo sometido a una serie de fuerzas que se contrarrestan entre sí, ahí me faltó. Se considera como la capacidad para asumir y sostener cualquier posición del cuerpo y para adoptar posturas correctas gracias a la regulación del tono muscular, ¿ya? Entonces aquí, ¿no es cierto?, si yo estoy de pie, ¿no es cierto?, sobre este sería como una manguerita, ¿no es cierto?, yo tengo que regular el tono muscular, ¿ya? Para producir contracciones y relajaciones para que me mantenga sobre esta superficie que es pequeña, ¿no es cierto?, es angosta. Entonces, tiene que haber contracciones y relajaciones musculares para que yo pueda no salirme y mantener la estabilidad y el equilibrio sobre este material. Después está la reacción, que consiste en responder a un estímulo, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Mira, tacto, oído y vista, ¿no es cierto? Entonces pueden ser estímulos táctiles, auditivos y visuales. El ritmo, todo movimiento tiene un ritmo de acuerdo al objetivo por alcanzar. El ritmo es un proceso en el cual se divide el tiempo en que se realizan o se ejecutan los movimientos físicos hacia una tarea u objetivo determinado. O sea, por ejemplo, el ritmo es acá, si tomamos, por ejemplo, estas mujeres que están llevando o realizando una carrera, no sé si sea una carrera de velocidad, quizás una carrera de resistencia más que velocidad, ¿no es cierto? Ellos tienen un ritmo, ¿ya? Un ritmo de paso, o sea, un ritmo de paso. Pero si, por ejemplo, vemos que necesitamos hacer una carrera en velocidad, ¿no es cierto? 100 metros planos, el ritmo va a ser distinto, va a ser, ¿listo? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? El ritmo. Diferenciación, en este caso, es la coordinación muscular óptima,
coordinación muscular óptima, ¿ya? Para que con el movimiento se alcance la meta, ¿ok? Es la acción y efecto de diferenciar o diferenciarse, es decir, es el orden en que se deben trabajar los músculos agonistas y antagonistas. Eso es lo que yo le decía, ¿no es cierto? Unos músculos se contraen para generar el movimiento, pero otros músculos se relajan para poder, ¿no es cierto?, y no interferir en el movimiento que se está realizando. Por ejemplo, cuando yo hago un ejercicio de equilibrio, una paloma, me coloco en un pie y estoy equilibrado, ¿no es cierto? Ahí se tiene que estar, ¿no es cierto?, contrayendo y relajando músculos para que algunos me permitan subir la pierna, relajarse, para que la pierna pueda subir y llegue a la altura deseada, tiene que elongar sus músculos, pero a su vez hay otros músculos que se contraen para que yo mantenga en la estabilidad, ¿ya? Logran una exactitud y economía fina de los movimientos, ¿ya? Como eso, como la paloma, que tengo que tener tengo que llegar a una exactitud y una economía, ¿no es cierto?, del ejercicio, para poder equilibrarme en un pie. Y algunos se equilibran en la punta de un pie. Entonces, más, más difícil todavía. Sincronización es la capacidad para coordinar movimientos de partes del cuerpo, movimientos individuales, operaciones y operaciones entre sí, ¿ya? Transmitir la fuerza de pie al tobillo, del tobillo a la rodilla, de esta a la cadera al tronco, del tronco a los brazos, de la cabeza al empujar, lanzar, saltar. ¿Ya? Entonces es una cadena, como se ve, una cadena de movimientos, de coordinaciones de distintas partes de mi cuerpo, ¿no es cierto? Y que al final producen un movimiento que está sincronizado, ¿ya? Es parte de la coordinación, la sincronización, ¿sí? Y por último, creo que esta es la última, sí, esta es la última, la orientación es el conjunto de manifestaciones motrices en que el niño recurre a las relaciones espacio-topológicas para moverse en el espacio, ¿ya? Implica la capacidad para la localización en el espacio de nuestro propio cuerpo en relación a los objetos y a la localización en función a nuestra posición. O sea, la orientación tiene que ver con el tiempo o el espacio o con ambas. ¿Con qué tiene que ver? Con ambas, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Y la coordinación, ya te lo vuelvo a explicar, Brian. ¿Ya? Entonces, claro, aquí voy a terminar esto y le explico a Brian, ¿ya? Entonces, la orientación tiene que ver con, ¿no es cierto?, un movimiento que se está haciendo en el espacio, ¿ya? Un movimiento que tiene que tener un cierto tiempo. Aquí están rebotando, ¿no es cierto? Pero yo también tengo que desplazarme hacia adelante, ¿ya? Y aquí si podemos ver, ¿no es cierto?, vemos una coordinación óculo-manual, ¿no es cierto?, en donde los músculos, algunos se contraen para producir el movimiento de extensión del brazo para que empuje la pelota al suelo, y otros músculos se deben de relajar, ¿ya? Para no impedir que el brazo se extienda. Por ejemplo, el bíceps se tiene que relajar mientras el tríceps se contrae, ¿ya? Eso es coordinación, ¿ya? Estoy coordinando los músculos para que me permitan hacer el ejercicio. Y la sincronización es como el encadenamiento de distintas partes de mi cuerpo para producir eso, ¿ya? Por ejemplo, si yo aquí hago una invertida, entonces el encadenamiento es colocar las manos, después subir el tronco, después levantar una pierna, levantar la otra y mantenerme arriba en equilibrio. Ahí hay una sincronización de distintas partes de mi cuerpo para producir una destreza que en este caso sería el equilibrio, o sea, perdón, la invertida, ¿ya? No sé si ahí eh, eh, te respondí, Brian, ¿ya? Entonces la coordinación tiene que ver con el sistema nervioso principalmente y tiene que ver, vale, y tiene que ver con la contracción y relajación de ciertos músculos para que se puedan producir los movimientos. No sé si ustedes han visto a algunos niños que tienen, por ejemplo, eh, o el Parkinson, ¿cierto? Que se mueven, ¿no es cierto? No pueden controlar la contracción y relajación de músculos, están así. Por lo tanto, si van a tomar algo, es muy difícil que lo tomen. Entonces, la función coordinativa es muy deficiente. ¿Ya? Hay algunos niños que también son espásticos, ya que tienen contracción muscular y no se pueden mover, también obviamente no van a tener coordinación de movimiento, porque y cuando se mueven son muy descoordinados. Son muy descoordinados. La torpeza motriz también. Los niños son muy descoordinados porque no tienen algún problema en el sistema nervioso, obviamente,
que le impide, ¿no es cierto?, relajar y contraer los músculos para producir los movimientos. ¿Ya? Ok, muchachos. Oye, les voy a dar un ratito para que se vayan a equipar. ¿Ya? Yo, mientras tanto, voy a correr, ¿no es cierto?, las cosas del living y vamos a empezar a hacer el calentamiento. ¿Ya? Vayan nomás, tomen un ratito, unos 2 o 3 minutos. ¿Ya? Yo, mientras tanto, voy a empezar a ordenar acá. Ya. Vamos a ver aquí la música. ¿Cómo se llama? Va. Pues son las 12, van a ser la 1, hija. Son las 1:08, hija. ¿Ya lo conectaste? No, ahora no lo puedo. No, déjame estar en la corchelita, la vamos a dejar acá. Papá, ¿cuál clase te Bruno Mars, 12. Bruno Mars. Bruno Mars. ¿Cuál canción de Bruno Mars? ¿Aló? ¿Sabes que no te puedo atender ahora? Estoy en clase con alumnos. Vale, vale. Ya, ya, ok. Chao, chao. ¿Quién era? La Erika. Porque, ¿qué decía? Dile a tu mamá que la Erika quiere hablar con ella, por favor. No, ¿quién decía una parte? Ah, ¿cómo se llama?
Alberto. 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 Hijo. Alberto, ya. Colócalo ahí. Ya, muchachos, estamos. ¿Se ve bien o no? No, no se ve bien. Bueno, lo voy a colocar para el otro lado. ¿Ya? Aquí, ahí sí se ve mejor, sí. Ya. Papá, ¿por qué tenés la... Apúrate. ¡Ya! It's connected successfully. Ya. Ya. Hallelujah, girl, sit you hallelujah, girl, sit you hallelujah. Cause uptown funk don't give it to you. Cause uptown funk don't. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Ya, ¿estamos listos? Vale. Oye, voy a retroceder aquí un poquito. Don't believe. Watch. Don't give it to you. Cause uptown funk don't give it to you. Uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Man, too. Ya. Ya, muchachos, ¿estamos listos? Oye, por favor, habiliten sus cámaras. Ya, vamos a empezar a caminar. Caminamos. No alcanzo a leer algo. ¿Me colocaron algo ahí? Zumba, no, no es zumba. Ya, vamos, el brazo. Movilidad articular, vamos. Acuérdense de lo que dijimos, ya parte de la flexoelasticidad, ¿no es cierto? Con la flexibilidad está la movilidad articular. Al otro brazo, vamos. Habiliten las cámaras para que se puedan ver. Yo los tengo compartidos, ¿no es cierto? Aquí, todos están compartidos en la pantalla. Oye, si se para, nos volvemos a conectar al tiro, hacia atrás ahora. Un poquito más rápido. El otro brazo. Esto es lo primero que se hace en gimnasia, ¿ya? Ambos brazos hacia atrás, vamos. Todo lo que es movilidad articular se hace, lo primero que se hace en el calentamiento. Hacia adelante. Ok, vamos, brazos atrás. Traten que los brazos estén bien extendidos. Ahora para arriba y atrás. Así, bien atrás y arriba. Ahora solamente esta pierna, vamos arriba. Arriba rodilla. Arriba rodilla. Sigamos ahí. Con la rodilla. Habiliten las cámaras, chicos. Ahora despacito. Ahora pierna, vamos. 20 segundos hacia atrás, vamos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20. Empezamos. Siempre manteniendo el trote. Bajen un poquito porque no me van a escuchar. Ahí no. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien, sí se escucha. Ya. Nuevo arriba, saque la cabeza. Arriba, rodilla. La C. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descanso.
Don't believe me, just 4, watch. 5, 6, 7, 8, 9, 20 atrás. 1, 2, 3, 4, Don't believe me, 5, just watch. 6, Don't 7, believe me, 8, just watch. 9, 10, Don't believe me, 11, just watch. 12, Don't 13, believe me, just 14, watch. 15, 16, 17, 18, 9. Descansamos 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, atención. Brazo con los lados. Levanto piernas. Hacia derechita. 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacia atrás. Hacia atrás. 1, 2, 3. Coloca los 9. 4, 5, 6, 8, 9, 10. Descansamos, tratamos un poquito de segundo. Ahí estamos. Nos recuperamos. Ya. Listo. Nuevamente con las piernas para adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para atrás, con los brazos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso. La última. Vamos, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Descanso. Vamos a hacer un trabajo así natural. Mire la pena. Así. Moviendo los brazos. Con los brazos y mueve la mano. 7, 8, 9. Trabajamos un poquito de separación de piernas. Sigue, 7, 8, 9, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैनू कहदी है चलावे slowly ओ पहले गिरते ओ जगह मोड़दी ओ मैनू लगनी है the one and only चारे मुंडियां दी दिला दी कोता मकान मैनू किवें जावेंगी तू फादर Si se corta, retomamos aquí. Levantita los pies. Sí. Estiro bien. Ya. Estiro bien, bien, bien.